Buenos días, amigos. Bienvenidos a La Mitad más Uno. El mensaje a la nación del presidente Vizcarra ha permitido que el gobierno recupere parcialmente la promesa diluida del 15 de marzo, cuando nos adentramos a los rigores de esta pandemia. La promesa del 15 de marzo se diluyó en medio del surgimiento de una gran depresión con sus elementos vinculados a la salud, la crisis económica y la crisis política. El mensaje tuvo tres partes que podríamos diferenciar entre una primera, con un sentido más estratégico, que es lo mencionado al inicio y al final. El medio, un largo recuento de cifras, de datos y de hechos que quizás debió tener más orden y profundidad. Y al final un llamado específico a un pacto nacional que yo creo que es la parte más lograda del mensaje. Otros aciertos son las referencias a la salud mental y al respeto a los muertos, con el anuncio de una pensión a los huérfanos que debería ampliarse, creo yo, a las viudas y viudos y a los convivientes que han perdido a su pareja. Entre las críticas, las observaciones a lo que le faltó al mensaje se encuentra el asunto de una valoración autocrítica de lo que se ha hecho en los últimos meses. Y eso yo creo que es cierto. Yo diría la falta de un relato crítico de los primeros meses de la pandemia y lo que no se hizo, ya sea porque no se pudo o por una omisión expresa de política. Por otro lado, era necesaria una referencia más integral a la política social como componente de la reactivación, ¿no?, a tono con el reciente mensaje, discurso o relato del informe o reporte de la inflación del Banco Central de Reserva, que enfatiza en la necesidad de atender la agenda social. El segundo bono anunciado era necesario, pero se necesita mucho más. 2 bonos de 760 soles para 8 millones de familias en 7 meses de emergencia implica un promedio de 7,2 soles por cada familia. Solo habría que reconocer que Chile entrega 1.400 soles cada mes, por ejemplo. También son positivos los anuncios sobre la reforma de Indecopi y el impulso de los grandes proyectos de inversión pública porque generan empleos e ingresos formales. En ese punto, sin embargo, eran necesarias referencias al horizonte de la reactivación, ¿no?, porque una parte del país cree que será muy rápida. Los estimados más serios indican que la reactivación no será en una V chica o V, tampoco en U, sino en una V alargada al final y que solo en el último trimestre del año 2021 lograremos acercarnos a los niveles previos a la crisis. El anuncio del Pacto Perú es relevante y entiendo el escepticismo de muchas personas. Creo, sin embargo, que con un sistema político precario no saldremos más fácil de esta gran depresión si no existe un compromiso político. El último gran pacto voluntario en América Latina lo impulsó el presidente de México, Peña Nieto, a inicio de su mandato el año 2012 y fue un fracaso. El acuerdo de paz de Colombia que impulsó el presidente Santos y las FARC el año 2017, en ese año culminó, fue un pacto forzado por la guerra que sobrevive a pesar de haber sido insistentemente torpedeado por una parte de la élite de ese país. Otro pacto forzado por la crisis es el que lleva a cabo Chile de cara a un proceso constituyente desde el año pasado y cuyos resultados están en veremos. El que acaba de proponer el presidente Vizcarra está a medio camino entre lo voluntario y lo forzado. Y sería ideal que se sienten las condiciones, ¿no?, de un acuerdo de esta naturaleza, que creo el Perú no debería rechazar y aprovecharla, ¿no?, como una oportunidad. Varios de estos elementos del mensaje deberán ser encarados y absueltos en la presentación del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete en los próximos días en el Congreso. Lo que quiero señalar es que, a propósito del mensaje del presidente, sería muy útil que el relato que tengamos de la crisis, de esta gran depresión, y el discurso que tengamos y el acercamiento a esta crisis sea desde adentro, a sus problemas,
y no desde afuera. Y creo que ese es el principal desafío si es que vamos a dialogar, vamos a discutir, vamos a debatir un pacto que no anule las diferencias, pero que raye la cancha y que sienta un parámetro para que nosotros podamos movernos y seguir debatiendo y aportando de cara a las elecciones del próximo año. Muchas gracias.